Hoy conocerás cómo son los sólidos. En la naturaleza, el agua puede encontrarse en estado líquido, pero también en estado sólido, es decir, congelada en forma de hielo y nieve. El agua que bebes es agua líquida, el hielo que le pones a una bebida es agua sólida. El estado del agua depende de la temperatura, es decir, el agua cambia de estado cuando se calienta o se enfría. Por ejemplo, cuando el agua líquida se enfría lo suficiente, pasa al estado sólido. Cuando el hielo se calienta, el agua pasa al estado líquido. Aparte del agua, también hay objetos que no son líquidos y tienen una forma definida. Son sólidos, por ejemplo, tus juguetes, los muebles de tu casa, tus útiles y tu ropa. El estado líquido es uno de los principales estados físicos que adopta la materia y que se observa abundantemente en la hidrosfera de la Tierra, pero no en lo que respecta al cosmos y sus incandescentes o heladas temperaturas. Se caracteriza por fluir y ser más compacto que los gases. Por ejemplo, los mares, ríos, lagos y océanos fluyen y se encuentran en estado líquido. Se entiende entonces por líquido todo aquel material natural o artificial capaz de fluir libremente a favor o en contra de la gravedad. En las cascadas y ríos se aprecia el fluir de las corrientes de agua dulce, así como en el mar el desplazamiento de sus crestas espumosas y su rompimiento en las costas. El agua es el líquido terrenal por excelencia y químicamente hablando es el más excepcional de todos. Sin embargo, establecidas las condiciones físicas requeridas, cualquier elemento o compuesto definido puede pasar al estado líquido. Por ejemplo, sales y gases líquidos, o un molde refractario llenado con oro fundido. Propiedades del estado líquido. No tienen forma definida. A diferencia de los sólidos, los líquidos necesitan de una superficie o contenedor para adquirir formas variables. Es así que por las irregularidades del terreno los ríos serpentean o si se derrama un líquido sobre el piso, este se extiende a medida que moja su superficie. Asimismo, llenando a saciedad contenedores o recipientes de cualquier geometría o diseño, los líquidos toman sus formas ocupando todo su volumen. Presentan superficie dinámica. Los sólidos también adoptan superficies, pero son virtualmente, ya que pueden erosionarse o corroerse, independientes de su entorno o del recipiente que los almacenan. En cambio, la superficie de los líquidos se ajusta siempre a la anchura del recipiente y su área puede oscilar si se le agita o toca. Las superficies de los líquidos son dinámicas, se mueven constantemente aun si no puede observarse a simple vista. Si se arroja una piedra a un estanque en aparente calma, se contemplará la aparición de ondas concéntricas que viajan desde el punto en donde cayó la piedra hacia los bordes del estanque. Son incomprensibles. Aunque hay excepciones, la mayoría de los líquidos son incomprensibles. Esto significa que se requiere de enormes presiones para reducir sus volúmenes en un modo apreciable. Son molecularmente dinámicos. Los átomos o moléculas tienen libertad de movimiento en los líquidos, por lo que sus interacciones intermoleculares no son lo suficientemente fuertes para mantenerlas fijas en el espacio. Este carácter dinámico les permite interactuar solubilizando o no los gases que colisionan con sus superficies. Presentan tensión superficial. Las partículas del líquido interaccionan en mayor grado entre sí que las partículas del gas que rondan sobre su superficie. En consecuencia, las partículas que definen la superficie del líquido experimentan una fuerza que las atrae hacia el fondo, la cual se opone a un aumento de su área. Es por eso que los líquidos, cuando se derraman sobre una superficie a la que no pueden mojar, se disponen como gotas, cuyas formas buscan disminuir al mismo su área y así la tensión superficial.
Son macroscópicamente homogéneos, pero pueden ser molecularmente heterogéneos. Los líquidos lucen a simple vista homogéneos, a menos que se traten de algunas emulsiones, suspensiones o de una mezcla de líquidos inmiscibles. Por ejemplo, si se derrite galio, tendremos un líquido plateado por donde se le mire. Sin embargo, molecularmente las apariencias pueden ser engañosas. Las partículas del líquido se mueven libremente, sin poder establecer un patrón estructural de largo alcance. Tal disposición arbitraria y dinámica puede considerarse homogénea, pero dependiendo de la molécula, el líquido pudiera albergar regiones de alta o bajas densidades, los cuales sí se distribuirían heterogéneamente, aun cuando dichas regiones se muevan. Se congelan o vaporizan. Los líquidos pueden sufrir de ordinario dos cambios de fase: a la sólida, congelamiento, o a la gaseosa, vaporización. Las temperaturas a las cuales toman lugar estos cambios físicos se denominan punto de fusión o ebullición, respectivamente. A medida que se congelan, las partículas pierden energía y quedan fijas en el espacio, orientadas ahora por sus interacciones intermoleculares. Si tal estructura resultante es periódica y ordenada, se dice que más que congelarse ha cristalizado, como sucede con el hielo. El congelamiento se acelera dependiendo de la velocidad con que se formen los núcleos de cristalización, es decir, cristales pequeños que crecerán hasta volverse robustos. Mientras, en la vaporización se rompe con todo orden. Las partículas adquieren energía mediante el calor y escapan a la fase gaseosa, donde viajan con mayor libertad. Este cambio de fase se acelera si se favorece el crecimiento de las burbujas en el interior del líquido, las cuales vencen la presión externa y aquella ejercida por el líquido en sí mismo. Ejemplos de líquidos. El agua. En el planeta Tierra encontramos en gran abundancia el líquido más extraño y sorprendente de todos, el agua. Tanto es así que conforma lo que se conoce como la hidrosfera. Los océanos, mares, lagos, ríos y cascadas representan ejemplos de líquidos en su máxima expresión. La lava. Otro líquido también conocido es la lava, ardiente al rojo vivo, la cual presenta la característica de fluir y correr cuesta abajo por los volcanes. Petróleo. Asimismo, podemos mencionar el petróleo, mezcla líquida, compleja, negra y aceitosa, compuesta en su mayoría por hidrocarburos, y el néctar de las flores, al igual que las mieles de los panales de abejas. En la cocina. Los líquidos están presentes a la hora de cocinar. Entre ellos tenemos el vinagre, los vinos, la salsa inglesa, el aceite, la clara de huevo, la leche, la cerveza, el café, entre otros. Y si se cocina a oscuras, la cera derretida de las velas también cuenta como ejemplo de líquido. En los laboratorios. Todos los solventes utilizados en los laboratorios son ejemplos de líquidos: alcoholes, amoníaco, parafinas, tolueno, gasolina, tetracloruro de titanio, cloroformo, disulfuro de carbono, entre otros varios. Los gases como el hidrógeno, helio, nitrógeno, argón, oxígeno, cloro, neón, etc., pueden condenarse en sus respectivos líquidos, los cuales se caracterizan por usarse para fines criogénicos. Asimismo, se tiene el mercurio y el bromo, los únicos elementos líquidos en condiciones normales, y metales con puntos de fusión bajos como el galio, cesio y rubidio. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia en el que las partículas se mantienen unidas mediante interacciones débiles, siendo capaces de desplazarse por todas las direcciones del recipiente que las contiene. De todos los estados físicos de la materia, el gaseoso es el que manifiesta mayor libertad y caos. Los gases ejercen presión, transportan calor y están compuestos por cualquier tipo de partículas pequeñas. Nuestra atmósfera y el aire que respiramos es una manifestación del estado gaseoso aquí en la Tierra.
Ejemplo de gases son los gases del efecto invernadero, como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano u ozono. El dióxido de carbono que exhalamos en la respiración es otro ejemplo de una sustancia gaseosa. Los líquidos y sólidos, por ejemplo, no se moverán a posiciones más allá de sus propios límites materiales, hecho que no sucede con los gases. El humo de los cigarrillos, de las chimeneas y de las torres demuestran por sí mismos cómo el gas va ascendiendo y dispersándose por el ambiente sin que nada lo detenga. Aquí puedes observar cómo se comportan las partículas en el estado gaseoso, líquido y sólido. Las partículas gaseosas están unidas por interacciones débiles y se mueven por el recipiente. Se observa que las partículas del estado líquido están más unidas y las del sólido estrechamente unidas. Características del estado gaseoso. Interacciones. Las interacciones en el estado gaseoso son despreciables. En esto se diferencia enormemente de los estados líquido y sólido, en los cuales sus partículas están muy cohesionadas e interaccionan fuertemente entre sí. En las moléculas que forman los estados líquidos y sólido apenas existe entre ellas cierto vacío molecular. Las partículas en el estado gaseoso se encuentran muy distanciadas una de las otras, hay mucho vacío entre ellas. Ya no se trata de un vacío a escala molecular. Es tanta la distancia que las separa que cada partícula en el gas es libre, indiferente de su entorno, a menos que en su trayectoria caótica colisione con otra partícula o contra la pared del recipiente. Carece de volumen o forma. El estado gaseoso se caracteriza por no tener forma ni volumen definidos. Si no hay fronteras que lo retenga, se dispersará por toda la atmósfera, incluso como sucede con el helio, escapará fuera de la Tierra. Un gas solamente puede adquirir la forma que le imponga un recipiente. Si un recipiente es cilíndrico, el gas tendrá forma de cilindro. Mal conductor del calor. Este estado se caracteriza también por ser un mal conductor tanto del calor como de la electricidad. Por lo general, es menos denso comparado con los estados sólido y líquido. Debido a que la mayoría de los gases son incoloros, tales como el oxígeno y el dióxido de carbono, puede determinarse qué tanto de ellos hay en un recipiente mediante la medida de su presión. Reactivos. Los gases tienden a ser más reactivos, exceptuando los gases nobles, que los líquidos o sólidos, por lo que son potencialmente peligrosos, ya sea por riesgo de incendio o porque pueden ingresar con mucha facilidad a los sistemas respiratorios de los individuos. Partículas pequeñas. Las partículas gaseosas además suelen ser pequeñas, siendo átomos o moléculas simples. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, H2, es una molécula muy pequeña formada por dos átomos de hidrógeno. Asimismo, tenemos al helio, He, cuyos átomos son todavía más pequeños. Ejemplos de estado gaseoso. Elementos gaseosos. La misma tabla periódica ofrece un buen repertorio de ejemplos de elementos que se presentan en la Tierra como gases. Entre ellos tenemos hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, neón, argón, criptón, xenón. Esto no quiere decir que los demás elementos no puedan llegar a ser gaseosos. Por ejemplo, los metales pueden transformarse en gases si se les someten a temperaturas más altas que sus respectivos puntos de ebullición. Así, puede haber gases de partículas de hierro, mercurio, plata, oro, cobre, circonio, iridio, osmio, de cualquier metal. Compuestos gaseosos. En la siguiente lista tenemos algunos ejemplos de compuestos gaseosos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono, gas que conforma nuestras exhalaciones. Amoníaco, sustancia vital para sin fines de procesos industriales. Trióxido de azufre. Metano, gas doméstico con el que se cocina. Etano. Dióxido de nitrógeno, gas de coloración parda. Fosgeno, sustancia altamente venenosa. Aire.
siendo una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Vapor de agua, que forma parte de las nubes, los géiseres, los vaporizadores de las máquinas, etc. Acetileno, vapores de yodo, gas de coloración morada. Hexafluoruro de azufre, gas muy denso y pesado. Hidracina, cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua produce ácido clorhídrico. El estado plasma es una de las formas fundamentales en que la materia puede agregarse, y es la más predominante en el universo observable. El plasma consiste en un gas caliente, brillante y altamente ionizado, hasta un punto donde cobra propiedades únicas que lo diferencia del estado gaseoso o de cualquier otro gas en particular. El plasma lo vemos diseminado en las estrellas de los cielos nocturnos. Al haber un número interminable de estrellas en el universo, así como de nebulosas y de otras entidades celestes, se le considera como el estado de la materia más importante. En la Tierra se considera el cuarto estado, después del líquido, sólido y gaseoso. El Sol es el ejemplo más cercano donde podemos apreciar a escalas masivas las características del plasma en un entorno natural. Por otro lado, en la Tierra ocurren fenómenos naturales en los cuales se desencadena una momentánea aparición del plasma, tales como el fuego y los rayos en las tormentas. El plasma no solo viene asociado a altas temperaturas, millones de grados Kelvin, sino también a grandes potenciales eléctricos, a luces incandescentes y a una conductividad eléctrica infinita. Características del plasma. Composición. La materia está compuesta de partículas, moléculas, átomos, iones, células, etc., las cuales, dependiendo de la efectividad y las fuerzas con que se agreguen, establece un estado sólido, líquido o gaseoso. Las partículas del plasma consisten en átomos cargados positivamente, mejor conocidos como cationes, y en electrones. En el estado plasmático de la materia no se habla de moléculas. Los cationes y electrones vibran a altísimas frecuencias mostrando un comportamiento colectivo y no individual. No pueden separarse o moverse sin que todo el conjunto de partículas se perturbe. Esto no ocurre, por ejemplo, con los gases, donde sus átomos o moléculas, aunque colisionen unas con otras, tienen interacciones mínimas despreciables. Formación. El estado plasma se forma, principalmente, cuando un gas se ioniza resultado de su exposición a temperaturas muy altas. Partamos primero de un cubo de hielo. Este es un sólido. Si se le calienta, el hielo se derretirá en agua líquida. Luego, calentando a mayores temperaturas, el agua comenzará a hervir y a escapar del líquido como vapor, el cual es un gas. Hasta aquí tenemos los tres estados más conocidos de la materia. Si el vapor de agua se calienta a una temperatura mucho mayor, bajo condiciones favorables llegará un momento en el que sus enlaces se romperán para formar átomos de oxígeno e hidrógeno libres. Acto seguido, los átomos absorben tanto calor que sus electrones comienzan a salir disparados hacia los alrededores. Así se han formado cationes de oxígeno e hidrógeno. Estos cationes terminan envueltos en una nube de electrones, agregados por la acción de la colectividad y las atracciones electrostáticas. Se dice entonces que se ha obtenido un plasma a partir del agua. En este caso, el plasma se formó por acción de la energía térmica. Sin embargo, las radiaciones altamente energéticas
rayos gamma, así como las grandes diferencias de potenciales eléctricos pueden inducir también su aparición. Cuasineutralidad. El plasma tiene la característica de ser cuasineutral, casi neutro. Esto se debe a que el número de electrones excitados y liberados de los átomos tiende a ser igual a las magnitudes de las cargas positivas de los cationes. Propiedades físicas. El plasma, por lo general, tiene la apariencia de ser un gas líquido altamente conductor de la electricidad, brillante, caliente y que responde o es susceptible a los campos electromagnéticos. De esta manera, a los plasmas se les puede controlar o encerrar manipulando un campo magnético. Tipos de plasma. Hay dos tipos de plasma, los parcialmente ionizados y los totalmente ionizados. Parcialmente ionizados. Un plasma parcialmente ionizado es aquel en el que los átomos no han perdido todos sus electrones, pudiendo haber inclusive átomos neutros. En el ejemplo del calcio podría ser una mezcla de cationes Ca elevado a la 2 positivo, átomos Ca y electrones. A este tipo de plasma se le conoce también como plasma frío. Por otro lado, los plasmas pueden estar contenidos en recipientes o medios aislantes que impidan la difusión del calor a los alrededores. Totalmente ionizados. Un plasma totalmente ionizado es aquel en el que sus átomos están desnudos, pues han perdido todos sus electrones. Por lo tanto, sus cationes tienen altas magnitudes de carga positiva. Para el caso del calcio, este plasma estaría compuesto por cationes Ca elevado a la 20 positivo, núcleos de calcio y muchísimos electrones de gran energía. A este tipo de plasma se le conoce también como plasma caliente. Veamos ahora algunos ejemplos de plasma. Lámparas de plasmas y luces de neón. Las lámparas de plasma son un artefacto que adornan de luces fantasmales cualquier dormitorio. No obstante, hay otros objetos donde podemos presenciar el estado plasma, en las famosas luces de neón, cuyo contenido de gas noble se excita por el paso de una corriente eléctrica a bajas presiones. Rayos. Los rayos que caen de las nubes son una manifestación momentánea y súbita del plasma terrestre. Tormentas solares. Algunas partículas plasmáticas se forman en la ionosfera de nuestro planeta por el bombardeo constante de las radiaciones solares. En las erupciones o coletazos del Sol vemos enormes cantidades de plasma. Auroras boreales. En los polos de la Tierra se observa otro fenómeno relativo al plasma, las auroras boreales. Aquel fuego de coloraciones heladas recuerda que las mismas llamas de los fogones de nuestras cocinas son otro ejemplo rutinario de plasma. Dispositivos electrónicos. El plasma también forma parte, en menores proporciones, de dispositivos electrónicos tales como los televisores y monitores. Soldaduras y ciencia ficción. Ejemplos de plasma también los vemos en los procesos de soldadura, en los rayos láser, en las explosiones nucleares, en los sables luminosos de Star Wars y en líneas generales en cualquier arma que se asemeje a un cañón de energía destructiva. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es el condensado de Bose-Einstein, sus características, cómo se obtiene, sus aplicaciones y ejemplos. El condensado de Bose-Einstein, CBE, es un estado de agregación de la materia, al igual que los estados habituales,
gaseoso, líquido y sólido, pero que tiene lugar a temperaturas extremadamente bajas, muy cercanas al cero absoluto. Consiste en partículas llamadas bosones, que a estas temperaturas se ubican en el estado cuántico de más baja energía, llamado estado fundamental. Albert Einstein predijo esta circunstancia en 1924, tras leer los trabajos que le enviaría el físico hindú Satyendra Bose sobre la estadística de los fotones. No es fácil obtener en el laboratorio las temperaturas necesarias para la formación del condensado de Bose-Einstein. Por eso hubo que esperar hasta 1995 para tener la tecnología necesaria. Ese año los físicos norteamericanos Eric Cornell y Carl Wieman, Universidad de Colorado, y luego el físico alemán Wolfgang Kittel, MIT, lograron observar los primeros condensados de Bose-Einstein. Los científicos de Colorado emplearon rubidio-87, mientras que Kittel lo consiguió a través de un gas sumamente diluido de átomos de sodio. Gracias a estos experimentos, que abrieron las puertas a nuevos campos de investigación a la naturaleza de la materia, Kittel, Cornell y Wieman recibieron el Premio Nobel en 2001. Y es que las bajísimas temperaturas hacen posible que los átomos de un gas con determinadas características se conformen un estado tan ordenado que consiguen adquirir todos la misma reducida energía y cantidad de movimiento, algo que no sucede en la materia ordinaria. Características del condensado de Bose-Einstein. Veamos las características principales del condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein se produce en gases conformados por átomos bosónicos muy diluidos. Los átomos en el condensado permanecen en el mismo estado cuántico, el estado fundamental o de más baja energía. Se requiere de temperaturas extremadamente bajas, de apenas algunos nanokelvin por encima del cero absoluto. Cuanto más baja es la temperatura, el comportamiento ondulatorio de las partículas es cada vez más evidente. En principio, la materia en el estado de condensado de Bose-Einstein no existe en la naturaleza, ya que hasta la fecha no se han detectado en el universo temperaturas por debajo de 3K. Algunos CBE presentan superconductividad y superfluidez, es decir, carencia de oposición al paso de la corriente, así como de viscosidad. Los átomos en el condensado, al estar todos en el mismo estado cuántico, presentan uniformidad en sus propiedades. Origen del condensado de Bose-Einstein. Cuando se tiene un gas encerrado en un recipiente, normalmente las partículas que lo componen guardan suficiente distancia entre sí, interactuando muy poco, salvo ocasionales colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente. De allí deriva el conocido modelo de gas ideal. Sin embargo, las partículas se encuentran en una permanente agitación térmica y la temperatura es el parámetro decisivo que define la velocidad. A mayor temperatura, más rápido se mueven. Y si bien la velocidad de cada partícula puede variar, la velocidad promedio del sistema se mantiene constante a una temperatura dada. Fermiones y bosones. El siguiente hecho importante es que la materia está compuesta de dos tipos de partículas, fermiones y bosones, diferenciados por el spin, momento angular intrínseco, una cualidad enteramente cuántica. El electrón, por ejemplo, es un fermión con spin semientero, mientras que los bosones tienen spin entero, haciendo diferente su comportamiento estadístico. A los fermiones les gusta ser distintos y por eso obedecen el principio de exclusión de Pauli, según el cual no puede haber dos fermiones en el átomo con el mismo estado cuántico. Por esto, los electrones se ubican en orbitales atómicos diferentes y así no ocupan el mismo estado cuántico. En cambio, los bosones no se adhieren al principio de exclusión, por lo que no tienen inconvenientes en ocupar un mismo estado cuántico. ¿Cómo se obtiene el condensado? La dificultad del experimento radica en mantener el sistema a temperaturas suficientemente bajas, para que así la longitud de onda de de Broglie siga siendo alta. Los científicos de Colorado lo consiguieron mediante un sistema de enfriamiento con láser, que consiste en golpear frontalmente a la muestra de átomos con 6 haces de luz láser para frenarlos bruscamente, y así disminuir drásticamente su agitación térmica.
Luego los átomos más fríos y lentos fueron atrapados mediante un campo magnético, dejando escapar a los más rápidos para enfriar aún más el sistema. Los átomos confinados de esta manera lograron formar, por breves instantes, una minúscula gota de CBE que duró el tiempo suficiente como para ser registrada en una imagen. Aplicaciones y ejemplos. Las aplicaciones de los CBE actualmente se encuentran en pleno desarrollo y todavía pasará algún tiempo antes de concretarse. Computación cuántica. Mantener la coherencia en las computadoras cuánticas no es una tarea fácil, por lo que se ha propuesto a los CBE como un medio para mantener el intercambio de información entre computadoras cuánticas individuales. Reducción de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es una constante de la naturaleza, aunque su valor en otros medios, como en el agua, puede ser diferente. Gracias a los CBE es posible reducir en gran medida la velocidad de la luz hasta 17 metros por segundo, de acuerdo con algunos experimentos. Se trata de algo que permitirá no solo profundizar aún más en el estudio de la naturaleza de la luz, sino de su uso en computación cuántica para almacenar información. Relojes atómicos de gran precisión. Los átomos fríos permiten la creación de relojes atómicos de gran precisión, que experimentan mínimos retrasos en periodos largos, del orden de millones de años, cualidades muy útiles al momento de sincronizar los sistemas de GPS. Simulación de procesos cosmológicos. Las fuerzas atómicas que se generan en el condensado pueden ayudar a simular las condiciones en que se producen procesos físicos dentro de algunos objetos notables en el universo, como las estrellas de neutrones y los agujeros negros. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el conjunto de procesos que describen el movimiento de toda el agua de nuestro planeta, en las distintas formas que ésta puede adoptar. Así es, tal y como lo escuchas, el agua está en constante movimiento y es precisamente ese movimiento el que se describe en el ciclo hidrológico, bien sea en, sobre o bajo la superficie de la Tierra. Las formas del agua son los diferentes estados físicos que ésta puede adoptar durante su movimiento, pues el agua está en continua transformación de un estado a otro, y esto es, en gran parte, lo que permite que exista vida en la Tierra. Aunque las palabras estados físicos puedan sonar un poco extrañas, seguramente estás más que familiarizado con los diferentes estados del agua. En los mares, océanos, lagos, lagunas, ríos y arroyos e incluso bajo la superficie de la Tierra encontramos al agua en estado líquido, que es la misma que bebemos diariamente, con la que nos lavamos las manos y la que utilizamos para cocinar, y la misma que cae del cielo cuando llueve. En los polos norte y sur, es decir, en los dos extremos de nuestro planeta, así como en la nieve durante el invierno y en los glaciares que están en algunos océanos, conseguimos el agua en estado sólido, esa misma que podemos obtener cuando congelamos agua en pequeños moldes para enfriar una bebida. Finalmente, el agua en estado gaseoso la encontramos en el aire que forma parte de la atmósfera, es decir, el espacio gaseoso que se encuentra sobre la superficie del planeta, en el cielo y las nubes, y en el aire que respiramos todos los días. Cuando tu madre hierve agua para preparar una sopa o para cocinar fideos, algunas moléculas de agua se evaporan y pasan del estado líquido al estado gaseoso, y ese es el vapor que podemos ver salir de las ollas en la cocina. Más del 95% del agua del planeta se encuentra en estado líquido, mientras que el agua en estado sólido representa menos del 2% y el agua en estado gaseoso menos del 0.01%. Pero entonces, ¿de qué se trata el ciclo del agua? Precisamente el ciclo del agua describe cómo el agua se mueve o alterna entre estos tres estados que describimos, sólido, líquido y gaseoso. Además, trata de cómo en el camino el movimiento del agua ayuda a mantener las condiciones adecuadas para la vida de todos los organismos de la Tierra. El ciclo se trata principalmente del movimiento del agua desde los océanos hasta la atmósfera y de vuelta a los océanos, y es de lo que vamos a hablar enseguida, así que comencemos.
Para conversar sobre el ciclo del agua, tenemos que empezar hablando del Sol. Y es que la distancia de nuestro planeta respecto al Sol es tal que la cantidad de energía que recibimos de él es la justa para que el agua se mantenga líquida en algunos lugares, sólida en otros y en un pequeño porcentaje de gas en todas partes de la atmósfera. Por lo tanto, el Sol es el motor que mueve el agua, pues la energía en forma de calor que emanan sus rayos es la que condiciona que el agua pase de un estado a otro. Los rayos del Sol calientan la superficie de los océanos, mares, ríos, lagos y lagunas, convirtiéndola en vapor, tal y como se convierte en vapor el agua que calentamos en una olla en la cocina. Asimismo, el Sol también convierte en vapor el agua de la superficie del suelo, de nuestro cuerpo, y del de otros animales e incluso de los árboles del bosque y las plantas de nuestro jardín. Cuando esto ocurre, decimos que el agua se evapora. La evaporación es el proceso por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso. El aire caliente cargado de vapor de agua sube cada vez más alto en la atmósfera y a medida que lo hace va formando nubes y se va enfriando. Las nubes están formadas en gran parte por esas masas de vapor de agua que ascienden hacia el cielo, aunque también hay otros eventos naturales que producen vapor y nubes, como las erupciones volcánicas o los géiseres y las fuentes hidrotermales, por ejemplo. El movimiento de las masas de aire en la atmósfera permite que el agua que se evaporó en el medio de un océano alcance tierras continentales o islas a muchos kilómetros de distancia y viceversa. Eventualmente, el aire se enfría tanto que el agua pasa del estado gaseoso de vuelta al estado líquido a través de un proceso conocido como condensación. La condensación del agua generalmente tiene como consecuencia otro proceso llamado precipitación, que no es más que la caída del agua condensada en las nubes hacia la superficie de la Tierra o hacia algún otro lugar del océano. Cuando las temperaturas son muy bajas, el agua puede precipitar como sólido en forma de nieve o hielo. En los lugares del planeta que tienen muy bajas temperaturas, la mayor parte del año, la nieve o el hielo se acumula y forma glaciares, que son masas gigantes de agua en estado sólido. Durante la primavera o cuando los rayos del sol inciden intensamente sobre el agua sólida, la nieve o el hielo se derriten y se filtran, formando parte de las corrientes que fluyen hacia el subsuelo o hacia los ríos, que eventualmente alcanzarán de nuevo el mar. El mismo destino lo tiene el agua que cae del cielo en forma líquida como la lluvia. Es el agua que pasa hacia el subsuelo, la que utilizan las plantas para sobrevivir, y como nuestra vida depende de la vida de las plantas, entonces esta parte del ciclo es sumamente importante para nuestra propia existencia y la de los demás seres vivos a nuestro alrededor. El agua de las plantas, así como en la superficie de los océanos o en la superficie de la Tierra, puede evaporarse desde su superficie o estas pueden sufrir un proceso muy similar a nuestra transpiración, lo que tiene como resultado que parte del agua del subsuelo vuelva a la atmósfera en forma de vapor. Este vapor puede condensarse y precipitar hacia los océanos nuevamente, donde puede volver a comenzar el ciclo una vez más. Las nubes son agrupaciones de gotas de agua suspendidas en la atmósfera, pero que se hacen visibles cuando se concentran. ¿Sabes que viendo su forma puedes prever el clima de las próximas horas? En este vídeo de Ecología Verde te enseñamos a diferenciar los 10 principales tipos de nubes. Empezamos por las nubes altas, que son aquellas que se forman por encima de los 6.000 metros. Cirros. Los cirros son nubes que tienen forma de filamentos delgados y que están formados exclusivamente por cristales de hielo. Cuando aparecen en grandes superficies se aprecia cómo el viento las mueve. Significa que se acercan aires más cálidos con posibilidad de lluvia entre las próximas 24 y 36 horas. Cirrocúmulos. Los cirrocúmulos forman una especie de capa blanca bastante tupida en el cielo, formando un patrón de nubes pequeñas totalmente blancas y sin sombras. Es un tipo de nubes poco habitual de ver,
que cuando aparece quiere decir que se acerca un cambio notable del tiempo en menos de 12 horas y de hecho normalmente anuncia tormentas. Cirrostratos. Los cirroestratos forman una capa mucho más uniforme y translúcida que los cirrocúmulos. Normalmente son de gran extensión y se puede ver un marcado halo lunar o solar cuando su luz los atraviesa. Su presencia significa que vienen tormentas moderadas o bien frentes cálidos. Continuamos con los tipos de nubes medias, que se forman en altitudes de entre 2000 y 7000 metros. Altoestratos. Este tipo de nubes forma un manto de color gris que suele cubrir todo el cielo en espacios de gran tamaño y no produce sombras en el suelo. En algunas secciones delgadas del altoestrato se puede llegar a ver el sol o la luna, ya que no los cubren del todo. Altocúmulos. Los altocúmulos tienen forma de pequeñas masas enrolladas. Se parecen a los cirrocúmulos en su forma de capa, siguiendo un patrón regular, pero a diferencia de ellos tienen una parte más oscura y otra más clara. Si se observan en las primeras horas de días húmedos y cálidos, significa que habrá tormenta al final del día. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo sobre los rayos y los relámpagos y sus diferencias. Nimbostratos. Los nimbostratos son un tipo de nubes que oculta por completo el sol, formando una capa densa de nubes oscuras y grises. Si aparecen significa que habrá precipitaciones en forma de lluvia. Y ahora vamos a por los tipos de nubes bajas, que se forman por debajo de los 2000 metros. Pero antes de continuar con el vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para seguir aprendiendo sobre ecología y medio ambiente. Estratocúmulos. Se trata de filas de masas redondeadas de tamaño considerable, que se ven revueltas y de varias tonalidades de color gris. Este tipo de nubes deja ver el cielo azul entre medio de las masas que forma, y por lo general no suele implicar precipitaciones. Estratos. Los estratos también forman un manto de color gris, como los altoestratos, pero de un color mucho más oscuro. Normalmente su presencia trae leves lloviznas, aunque a veces puede pasar de largo sin dejar precipitaciones. Cúmulos. Estas nubes son muy llamativas y también son las más típicas de dibujar, ya que parecen piezas de algodón con formas redondeadas y con puntas en forma de cúpula o pequeña torre. Cuando su desarrollo hacia arriba es pequeño o corto, significa que habrá buen tiempo. Cumulonimbos. Cuando los cúmulos crecen mucho hacia arriba, pueden llegar a formar cumulonimbos, que son unas nubes impresionantes e imponentes con la base oscura. Estas se pueden encontrar a poco más de 500 metros del suelo y pueden llegar a sobrepasar altitudes de 10.000 metros. Los cumulonimbos pueden provocar precipitaciones de todo tipo, ya que contienen agua en la base y hielo en la parte alta. Ahora ya conoces los diferentes tipos de nubes, pero ¿sabes cómo se forman? Te explicamos el proceso a continuación. ¿Cómo se forman las nubes? 1. El sol evapora grandes cantidades de agua de los mares, océanos, ríos y lagos. 2. A su vez, las plantas también absorben la humedad del terreno y emiten vapor de agua a la atmósfera. 3. El aire que absorbe toda esta humedad se convierte en aire húmedo y caliente y asciende hasta las capas más altas de la atmósfera, enfriándose en el proceso de ascenso. Y 4. Por último, el vapor de agua se condensa formando gotitas de tamaño microscópico que cuando se concentran en cantidad suficiente las podemos ver en forma de nube.